En este vídeo vamos a ver cómo preparar una barra de estadística con control de animación. Un pequeño trabajo que nos va a permitir ahorrar mucho tiempo, ya que una vez tengamos creada la barra, podremos duplicarla tantas veces como queramos y crear infografías o composiciones de gráficos de barras en unos pocos minutos. Para poder trabajar y mostrar un ejemplo, he creado este diseño. He optado por un diseño isométrico que me he creado con esta guía que tengo por aquí, porque la perspectiva isométrica nos permite multiplicar la misma barra y distribuirla por el espacio fácilmente. Con otro tipo de perspectiva, pues ya sería más complicado, porque las dimensiones varían en función de la posición y todas esas cosas. Explicado esto, y como nos vamos a llevar la composición a After Effects, es importante tener las capas correctamente separadas. He dejado por un lado la barra 1 y su sombra la he puesto en una capa diferente. Luego tengo otra capa para la guía isométrica que ya hemos visto y una capa final con el resto de elementos. Las barras 2 y 3 no las necesito, las he puesto para hacerme una idea de la composición global, pero el trabajo que vamos a hacer consiste precisamente en configurar una barra y que nos valga para duplicarla tantas veces como nos interese. En After Effects podemos importar directamente nuestro fichero Illustrator. Vamos a fijarnos que tengamos marcada la opción composición en esta ventana, ya que nos va a importar todas las capas de golpe y vamos a ahorrar tiempo. Perfecto. Nos ha creado dos composiciones. Esta segunda me sobra, así que la elimino. Y abro esta composición que me queda, que es la que me interesa. Aquí tengo las mismas capas de Illustrator. Y si necesito recuperar alguna, las tengo también en esta carpeta. Como hemos dicho que las barras 2 y 3 no las queremos, las eliminamos. Tengo por un lado el fondo de la escena y tengo también la guía isométrica, que va a ser útil cuando haga copias de la barra preconfigurada y quiera posicionarlas en el espacio. Vale, para empezar a configurar la barra voy a duplicar la capa y voy a renombrar la copia a mate, ya que voy a configurarla como una alfa mate. Hecho esto, podemos empezar a modificar la posición en Y de la barra y veremos que tenemos logrado el efecto de animación de la misma. Vamos a quedarnos con que la posición al 100%, la barra al completo, es en su estado original, que es lo mismo que decir que es la posición Y a 540. Y vamos a buscar cuál sería la posición adecuada para el mínimo de la barra. Voy a marcarla en 865. Ahora voy a crear un objeto nulo. Voy a renombrarlo a control y voy a usarlo para añadirle una barra de progreso o slider, que es lo que vamos a utilizar para controlar la barra de estadística. Renombro el slider a porcentaje barra y, una cosa importante, si pinchamos en otra capa de la composición el slider va a desaparecer, porque esta ventana va cambiando a los efectos de cada capa. Como a nosotros nos interesa tener fijo el slider, pues hago clic en este candado de aquí y ahora, aunque haga clic en otra capa, voy a seguir viendo el slider, que es lo que voy a utilizar para configurar la barra. Ahora vuelvo a la barra 1 y voy a separar las dimensiones del parámetro de posición. Esto nos va a separar de manera individual el desplazamiento en X y el desplazamiento en Y. Y esto es interesante, porque la clave de la barra preconfigurada va a ser una expresión en la que vamos a emparejar el desplazamiento en Y con el slider de porcentaje. La expresión que vamos a utilizar se encuentra en el menú Interpolación y es esta de aquí. Tranquilidad. Si no tienes costumbre de trabajar con expresiones, es posible que ahora mismo no entiendas ninguna de estas siglas, pero vamos a analizar cada uno de estos parámetros para que veas que es más sencillo de lo que parece. Para empezar, nos olvidamos de lo que está en colores. La palabra amarilla es la nomenclatura de la expresión y los paréntesis verdes simplemente engloban los parámetros. A nosotros nos interesan estos 5 valores y lo que significa cada uno de ellos. En primer lugar tenemos la T, que viene a representar el parámetro que vamos a usar de referencia o control para nuestra expresión. En este caso será el slider que nos hemos creado. Luego tenemos Tmin y Tmax, que representan el valor mínimo y el valor máximo dentro de T, es decir, el slider. Como estamos trabajando con barras de porcentaje y sabemos que los valores van de 0% a 100%, pues nuestro Tmin y Tmax serán de 0 y 100 respectivamente. Nos quedan el value 1 y el value 2,
que son los valores de la capa que queremos hacer coincidir con los valores del slider. Estos valores son el 540 y el 865 que hemos apuntado hace un momento. Ahora que ya sabemos cómo funcionan todos los elementos de la expresión, tenemos que sustituirlos por los valores que nos interesa. Seleccionamos la T y para enlazar con nuestro slider nos venimos al pwip y arrastramos hasta este apartado de aquí. El tmin y el tmax hemos dicho que iban a ser 0 y 100. Y sus valores correspondientes serán 865 y 540. Ya podemos hacer clic fuera del recuadro de expresión y venirnos al slider para comprobar que la barra funciona como nos interesa. Ya podemos controlar nuestra barra con el slider y podemos marcarle el porcentaje que nos interese, animarla. Sin embargo, si configuramos el slider a 0, vamos a ver que la barra se queda en este estado. En realidad, si el porcentaje es 0, no deberíamos ver nada, pero esta pequeña porción sí representaría algo, aunque sea un mínimo. ¿Cómo logro entonces que la barra desaparezca por completo cuando el porcentaje sea 0? Pues utilizando la misma expresión que venimos de configurar, pero en este caso la vamos a aplicar al apartado de la opacidad. Como parámetro de referencia le volvemos a indicar el slider. Pero para valores tmin y tmax vamos a utilizar el 0 y el 1, ya que lo que quiero es que cuando el porcentaje sea 0, la opacidad sea 0 y no veamos nada, pero a partir de que la barra tenga al menos un 1% de porcentaje, quiero que la opacidad sea 100. Correspondencia con 0, correspondencia con 100. Voy a ocultar la sombra que se nos ha quedado sola y listo. Ya tenemos la barra que desaparece por completo en el 0 y que podemos controlar en altura con el resto del porcentaje. Ahora es el momento de configurar la sombra para que vaya en sincronía con la barra de estadística. En este caso tenemos una pequeña complicación, y es que la sombra sigue una dirección diagonal, mientras que los parámetros X e Y solo nos permiten desplazamientos horizontales o verticales. Pero vaya, ese inconveniente tiene fácil solución. De momento voy a crear una forma más o menos rectangular, más o menos del tamaño de la sombra. Voy a renombrar la capa a mate sombra, separo las dimensiones y vemos que solo podemos hacer desplazamientos horizontales o verticales. Bien, yo para solucionar esto echo mano de un nulo. Renombro a ajuste sombra y voy a desplazar la forma para que coincida más o menos con el punto de anclaje del nulo. Y hago a la forma hija del nulo. Ahora puedo girar la capa de ajuste hasta que coincida con la dirección de la sombra. De este modo ya puedo modificar la dimensión Y de la capa mate sombra y vemos que el movimiento que sigue la forma concuerda con la dirección de la sombra. Voy a modificar los puntos de la forma para que coincida mejor con el inicio de la sombra. Y una vez me he asegurado que el movimiento es adecuado, tengo que fijarme en los valores de este parámetro Y, porque vamos a volver a utilizar nuestra expresión de interpolación lineal. Enlazo al slider, tmin y tmax vuelven a ser 0 y 100 para cubrir todo el rango del porcentaje, y en valores tengo 190 y 250. Y me he quedado corto. 330 creo que funciona bien. Ahora me vengo a esta pestaña y cambio el modo a alfa mate y vemos que la sombra también se anima junto a la barra de estadística. Eso sí, volvemos a tener el mismo problema de la opacidad cuando la barra tiene un valor de 0. Así que vengo a la opacidad y repito el proceso. Perfecto. Ya tenemos nuestra barra y sus sombras sincronizadas a la perfección con el control slider. Ha llegado el momento de componer nuestra escena. Voy a eliminar de esta composición las capas de fondo y la guía isométrica. Así me quedo solo con las capas relativas a la barra de estadística y puedo renombrar la composición a barra 1. Y en este punto me basta con duplicar la composición las veces que quiera para tener tantas barras como quiera.
Voy a dejarlo en 3 y voy a crear una nueva composición. En este máster voy a traer la capa de fondo, la guía y las 3 barras que vengo de crear. Ahora puedo activar la guía y utilizarla para alinear las barras. Voy a utilizar solo 3, pero como puedes ver podría usar todas las barras que quisiese, pues al ser un diseño isométrico nos permite colocarlas en el espacio donde más nos interese. Ahora, para trabajar lo más cómodamente posible, me creo un nulo. Renombro a Control Master y voy a desactivar el candado para que se actualice ese apartado. Creo un nuevo slider, le llamo barra 1 y duplico. Y la idea ahora es que voy a ir a cada una de las precomposiciones de las barras para enlazar el slider de cada barra al slider de mi Control Master. Esto lo hago para centralizar todos los controles y poder modificar todas las barras dentro de la misma composición. Voy a activar el candado para bloquear este apartado y voy enlazando. Es tan simple como buscar el slider y arrastrar el pivot para enlazar. Ya está todo. Ahora puedo cerrar todo y quedarme solo con mi composición master. Desde la barra de control puedo ir poniendo la primera barra al 60, por ejemplo. La segunda al 40 y la tercera al 100. Y a partir de aquí ya podría animar, desplazar las barras, añadir o suprimir. La ventaja es que una vez que hemos creado nuestra barra con control de animación, cualquier cambio que queramos hacer a la composición nos llevará muy poco tiempo. Gracias por ver el vídeo. Espero que no haya sido excesivamente denso y dentro de lo posible que sirva para perder el miedo a trabajar con expresiones, porque las expresiones son muy útiles y pueden ahorrarnos mucho tiempo. Un saludo.